una torre de paz y todos son bienvenidos. La Torre de Panamá Viejo queda en un área central de la capital del país. Desde allí puede hacerse un recorrido visual de lo que ha sido Panamá y su presente. Es la columna vertebral del conjunto monumental histórico de Panamá Viejo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre las posesiones españolas en el Pacífico, Panamá fue desde el inicio una de las principales ciudades comerciales del Nuevo Mundo. Su vocación, 500 años después, sigue viva. Pedro Arias Dávila, Pedrarias, fundador de la ciudad en 1519, buscaba un asentamiento con un puerto capaz de servir a las travesías españolas ante los descubrimientos posteriores en la costa americana sobre el Mar del Sur. El virrey Dávila visualizó Panamá como el hub de la corona en el Nuevo Mundo para iniciar un proceso expansionista. Era el tiempo de erigir, de construir, de levantar. 1519, el año en que Pedro Arias Dávila, Pedrarias, gobernador de Castilla de Oro, se asentó en Panamá, coincidió con una época de relativa quietud después de la estela de sangre y muerte del ciclo más agresivo de la conquista española en el llamado Nuevo Mundo. De la etapa inestable, experimental, bélica que caracterizó el periodo 1514-1519, se ingresa a una fase de relativa estabilidad, de sedentarización. Era el momento de suspender la destrucción para pasar a la construcción, de detener la violencia de la conquista y ceder el paso a un nuevo modo de relación con los sometidos, afirma el historiador Alfredo Castillero Calvo en su obra La Nueva Historia General de Panamá. La misión habría partido de Santa María la Antigua de Darién el 13 de septiembre de 1513. Decenas de hombres caminaron entre el espesor de las montañas, ríos y llanuras, se encontraron con el Mar del Sur, recorrieron el litoral hasta el 15 de agosto de 1519, día de la Asunción. Llegaron a lo que es hoy Panamá Viejo. De acuerdo con Juan Bautista Sosa, en el facsímil Panamá Vieja 1919, el área estaba rodeada de una verdecida llanura, un clima más benigno que el de Santa María la Antigua, de donde habían partido, y con las mejores condiciones para el comercio. El trópico y su humedad de siempre, sin embargo, fueron parte de la descripción de la época. Como diría Pedro Cieza de León, autor de la Crónica del Perú, el sol es tan enfermo que si un hombre acostumbra a andar por él, aunque sea si no pocas horas, le dará tales enfermedades que muera, que así ha acontecido a muchos. Aún así, todo coincidía con el libreto diseñado por la corona para fundar las ciudades en el Nuevo Mundo, por la peculiar posición geográfica de Panamá. Castillero Calvo, citando al cronista Gonzalo de Illescas, narra que Pedrarias buscaba en el istmo una plataforma donde iniciar exploraciones marinas para buscar un estrecho o pasaje para las Islas Molucas. Pedrarias, de hecho, ya conocía el modelo que habría de aplicar. Había estado en Santa Fe, ciudad erigida por los reyes católicos. Cuando Pedrarias llega a Panamá en 1514, ya se disponía de una experiencia fundacional y de un nutrido arsenal legalista en la materia, cuenta Castillero Calvo. A partir de ese momento, la campaña expansionista no desmaya. El sueño de llegar hasta la Molucca termina y ponen en su mirada en otros pueblos, Nombre de Dios, Natá, Veraguas, Punta Urica y otros, al tiempo que el fulgor de la ciudad se consolidaba a pesar de la falta de agua y comida. De hecho, Panamá se convirtió en la ruta de tránsito del oro y la plata que venía del resto del continente, principalmente del Imperio Inca. Mientras la conquista le tomaba el pulso a nuevas tierras, en el viejo continente las tensiones entre España, Francia e Inglaterra estaban a punto de explotar.
Empujados por la codicia, corsarios de esos países arriban al istmo, pero fue Henry Morgan quien el 28 de enero de 1671 cometió el peor y brutal asedio a la ciudad. Lionel Watford, en Viajes al Istmo de Darién, 1679, apuntó: la antigua ciudad de Panamá era en otro tiempo otra gran ciudad, pero de ello no quedan hoy sino ruinas y algunas casas habitadas por gentes pobres. El puerto no era bueno. Los españoles, que pensaban abandonarla antes que Sir Enrique Morgan la incendiase en 1671, no vacilaron después del incendio y en lugar de levantarla de nuevo, fundaron otra en el oeste. El tercer incendio de la capital del Istmo se sumó a la instauración de otras rutas marítimas para unir los continentes, a la fundación de más urbes vecinas que con el tiempo se hicieron ricas y poderosas, a un terremoto ocurrido en los primeros años del ruido. Pero sobre todo, fueron definitivas las llamas de esos días incandescentes de principios de 1671, cuando las cenizas sepultaron la mayoría de las edificaciones de un área costera habitada por poco más de 5.000 habitantes. Únicamente permanece la torre de 30 metros de alto de la catedral, varias facciones de sus paredes hechas de calicanto y unas cuantas ruinas. El incendio mató por lo menos a 3.000 personas y obligó, 2 años después, al traslado de los sobrevivientes a un lugar de mayor trascendencia comercial y marítima. Los intereses creados entre los vecinos habían impedido la mudanza. La ciudad había florecido allí durante décadas y los esclavos libertos pudieron ascender socialmente y llegaron extranjeros no solo de España, sino también de otros países de Europa y del mar Mediterráneo para proponer negocios y ofrecer servicios. En su conferencia Fundación de Panamá, Antecedentes y Trascendencia, Castillero Calvo afirma: pero aquella urbe tenía en contra la poca capacidad de un puerto funcional únicamente durante marea alta y un frente marino cubierto por una lama espesa que quedaba a la vista de la marea baja y que resultaba siendo un obstáculo para la navegación. Así que el incendio calcinó a la ciudad de Panamá, cuyo crecimiento económico se fue propagando desde su fundación el 15 de agosto de 1519. La urbe realizó 2 mudanzas antes de ubicarse en el área conocida como Panamá Viejo. Su nacimiento sucedió en la ebullición de la era de los descubrimientos, en especial con la noticia cierta de la redondez de la Tierra. Fue en esa segunda década del siglo XVI que se hizo realidad la navegación desde Europa hasta China, a través del océano avistado antiguamente por aborígenes ismeños y luego por Vasco Núñez de Balboa en 1513 y recorrido por Magallanes y Sebastián Elcano. Estos 2 portugueses iniciaron en Sevilla su periplo en 4 embarcaciones, continuaron por el Atlántico y bajaron hasta el estrecho del sur del Nuevo Mundo para llegar años después a Asia. Elcano llegó a Cádiz en 1522 y en el Concierto de las Naciones había surgido un punto solar, valorado como la puerta del Pacífico, que es la ciudad de Panamá. Nacía así la globalización económica, el concepto de economía mundial. La fundación de la ciudad de Panamá fue un acierto desde todo punto de vista si se tiene en cuenta su ubicación al sur, en el mismo meridiano de la ciudad costera de Colón. Entre las 2 urbes mediaba el río Chagres. La ciudad de Panamá celebra 500 años de fundación y es el aniversario del encuentro de los credos y en donde ocurre el milagro de una nación que sabe recuperarse de sus adversidades. Esta ha sido una edición especial del podcast Página 2 por los 500 años de la ciudad de Panamá. Textos de Óscar Castaño, Yolanda Sandoval, Elkin Guevara, Eliana Morales y O'Higgins Arcia. Música, la canción María Luisa. Interpretan Gustavo Salamín, Luis Enrique Casal e Isaac Casal, del álbum Música de Cámara Folclórica Panameña, y el autor de la canción,
Alberto Galimani. En la locución, Henry Cárdenas y Malú Mendoza. Producción y edición, Miguel López y Carolina Sarmiento.